A continuación, el último panel del día de hoy, resumen digital del paciente, conceptualización e importancia en la continuidad asistencial en salud. Expone la doctora Rosario Berterreche del programa Salud UI. La doctora es especialista en epidemiología, diplomada en salud pública, ex residente de medicina familiar y comunitaria, ex profesora adjunta de medicina preventiva y social de la Cátedra de Epidemiología de la UDELAR. Actualmente se desempeña como coordinadora médica del programa Salud UI y se desempeñó durante 7 años como directora de sistemas de información de ACE. Modera el doctor Miguel Asqueta, director general de salud del Ministerio de Salud Pública, y como panelistas tenemos a la doctora Selena Indarte, de SWAT, al doctor Gabriel Chewem, de FEPREM y Salud Digital, al ingeniero Jorge Avín, de Médica Uruguaya MUCAM, y al profesor Norberto Liñares, del Hospital de Clínicas. Bueno, buenos días para todos. En primer lugar quisiera agradecer la participación obviamente de los panelistas, ¿no? Que muy gentilmente nos cedieron un tiempo para poder preparar este panel. Y bueno, y muy especialmente también al doctor Miguel Asqueta, director general de la salud, que también nos acompaña para moderar. Yo voy a hacer una presentación muy breve solamente para introducir al tema de lo que es resumen digital del paciente. A ver si puedo. Pásala tú, ahí va. En primer lugar, ¿qué es el resumen de paciente digital? Lo entendemos digital, nacional, y bueno, y de alguna manera la posibilidad de intercambio en la cual ha hecho hincapié Salud UI para intercambiar en un contexto clínico, en un momento asistencial, la información del paciente. Pero ¿qué pasa? Todo ese volumen de información que se genera, de alguna manera, requiere que sea resumido para poder justamente poder tener los datos concretos y útiles que realmente apoyen la toma de decisiones de un clínico en el momento que lo necesita, ¿sí? Entonces, ¿por qué es una herramienta tan importante? Porque apoya la toma de decisiones, porque mejora la seguridad del paciente y mejora la calidad de atención. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Analizar un poco cómo fue la implementación de resumen de paciente. Claramente otros países han implementado resumen de paciente, tiene un avance muy importante también en historia clínica electrónica, y el resumen de paciente es como la evolución natural, ¿verdad?, de lo que es la historia clínica electrónica. Entonces, bueno, aquí están los países que estuvimos analizando y también tuvimos en cuenta todo el avance que se hizo con el grupo asesor médico, en el cual acá tenemos algunos integrantes que estuvieron participando de ese grupo asesor médico, y realmente se hicieron avances muy importantes en cuanto a la implementación, una propuesta de implementación y a la conceptualización de resumen de paciente, ¿sí? Siguiente. Pero ¿cuál fue un poco las lecciones que aprendimos, ¿no? Y que de alguna manera queremos retomar para justamente poder pensar en un proyecto de implementación en nuestro país a partir del año que viene. En primer lugar, en los países que analizamos, se definió un contenido y una estrategia de implementación en conjunto con la autoridad sanitaria, claramente, profesionales de la salud, tanto emergencistas como profesionales que luego van a hacer uso del resumen de paciente. Resumen de paciente ha sido concebido en 2 grandes dimensiones, uno para lo que es la atención de urgencia-emergencia y otro tiene una concepción mucho más integral, donde el resumen de paciente es una herramienta clave en cualquier contexto de atención, incluida lo que tiene que ver, por ejemplo, con la atención ambulatoria no urgente de un especialista, por ejemplo. Es importante entonces que participen todos, que participe también personal de tecnologías de la información, que participen informáticos, un poco lo conversábamos hoy temprano, y también tiene que participar el área jurídica. Y es importante que tenga un rol fundamental el equipo clínico, ¿no? Ni que hablar. También es importante que la información que esté dentro del resumen de paciente esté completa. Tiene que ser confiable el resumen. O sea, un resumen de paciente no puede no contener, por ejemplo, un episodio de alergia medicamentosa o una limitación de esfuerzo terapéutico o una voluntad anticipada, un antecedente relevante,
un paciente que es portador de un cardiofibrilador, ¿no? Entonces, en realidad es muy importante que toda esa información esté completa, esté disponible y esté actualizada. Bueno, la gran mayoría de los países ejecutaron un proyecto piloto y fue necesario realizar ajustes, ¿no? Actualmente se recomienda la generación automática a punto de partida de lo que es los eventos de historia clínica electrónica de los prestadores, pero es imprescindible seleccionar, actualizar y evaluar los datos manualmente por parte de los clínicos, ¿verdad? Que es un poco, vamos a conversarlo ahora en el panel. Para obtener información sobre medicación, los países lo que hacen es utilizar la prescripción electrónica para que la información sea certera, ¿verdad? Y lo más confiable posible. Pasamos. Es importante también asegurar la cobertura mayor al 50%, ¿no? Una cosa bien interesante que vimos es que a la mayoría de los países les llevó entre 4, 5, 6 años, algunos más, poder implementar completamente el resumen de paciente a nivel de cada país. Y lo otro interesante es que se logró en la mayoría de los países una cobertura mayor al 95%, es decir, que la población adhiere cuando realmente comprende por qué la importancia que tiene, adhiere a contar con un resumen de paciente. En la bibliografía también se plantean consentimientos informados claros para generar un resumen de paciente con fines asistenciales, también para compartir información y para un eventual uso secundario de la información, ¿sí? Y esos consentimientos tienen que estar claramente explicitados. En todos los casos se realizó una campaña de difusión pública relevante para explicar a profesionales y usuarios ventajas, beneficios, derechos, ¿verdad?, del resumen de paciente. Y lo otro fundamental es que ante cualquier evento, el visor de inicio del sistema de historia clínica tiene que mostrar el resumen de paciente. Bueno, rápidamente, la propuesta de implementación en Uruguay es justamente poder revisar todos estos conceptos que estuvimos hablando, todos estos aspectos, todas estas dimensiones, conceptualizar el resumen de paciente, qué objetivos tiene en nuestro país, para qué ámbitos asistenciales, proponer fases y modelos de implementación, junto con herramientas para el plan de adopción, revisar el modo de generación, las fuentes de información, el modelo de gobernanza, el contenido, definir reglas de acceso y generar normativa necesaria para su implementación, ¿sí? Así que bueno, le damos la palabra al doctor Miguel Asqueta, que va a moderar este panel, y estamos atentos a todos los comentarios. Gracias. Buenos días o buenas tardes a todos. Gracias, doctora Berterreche. Ha hecho un magnífico resumen de un resumen. Es una habilidad que no todos tienen. Aquí estamos en salud.uy, saludamos a quienes están a la directorio de salud.uy. Nos está tocando coordinar o moderar el panel final. Como sé que estamos retrasados en el tiempo, vamos a pasar rápidamente al mismo. Este resumen que este panel, que como bien decía la doctora Berterreche, apunta a un elemento que es absolutamente fundamental en el momento de la asistencia y de la toma de decisiones. Ya fue explicitado la trascendental importancia que tiene en las más diversas situaciones, puede ser desde la situación más urgente a otra absolutamente coordinada, pero donde si el médico que está tomando una decisión no tiene elementos claros de lo que es la historia de ese paciente, en 10 minutos o en 12 minutos o en 15 minutos, que va a ser su proceso para la toma de decisiones, puede estar tomando o la decisión más acertada o la más desacertada, que con serias implicancias en definitiva para esa persona, que es el motivo de nuestros desvelos. Así que en este panel contaremos con la doctora Selena Indarte, con el doctor Norberto Liñares, con el doctor Gabriel Chegüen y con el ingeniero Jorge Avín, que nos van a ilustrar sobre este tema. La modalidad será de realizar alguna pregunta disparadora para ellos, como ha sido en otros paneles, y bueno, y luego recibir, si el tiempo lo permite, alguna de las consultas o preguntas o inquietudes que pueda haber. Comenzaremos con la doctora Selena Indarte. La doctora Selena Indarte es médica con posgrado en Medicina Interna y Terapia Intensiva de la Universidad de la República, tiene posgrado en Gerenciación de Empresas de Salud y en Habilidades Gerenciales de UDE,
coordinadora de tecnología de la información de SUAT, se especializó en informática médica y se desempeña como docente de Facultad de Ingeniería de la UDELAR y Facultad de Ingeniería de la UDE 2015-2017 y es miembro de diversos grupos de trabajo de salud.uy en el proyecto de Historia Clínica Electrónica Nacional. Esto es solo el resumen, ya que estamos en resumen, de un extenso currículum de la doctora Indarte. Le vamos a consultar a Selene cuál sería su entender el principal beneficio de implementar un resumen digital del paciente en nuestro país para situaciones de asistencia por parte de emergencias móviles, particularmente la emergencia prehospitalaria. ¿En qué aspecto considera que el impacto sería más relevante en la mejora de calidad de la atención? Y si se podría mencionar algún ejemplo de los que siempre vienen muy bien en estos casos para que se aquilate efectivamente lo que usted está manifestando. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. El resumen del paciente, huelga a repetir lo que todos ya dijeron, es uno de los documentos más importantes de todo este proyecto de Historia Clínica Electrónica Nacional. Desde que empezamos a trabajar en los primeros grupos de trabajo, siempre consideramos que este era el documento al que todos aspirábamos llegar. También entendíamos que tenía un enorme desafío técnico, porque precisábamos saber de dónde sacar toda esa información, pero que también iba a tener un enorme impacto en el momento que se pudiera desplegar y dar en uso para todas las instancias asistenciales. ¿Por qué? Porque todo este proyecto, y me siento involucrada porque estuve siempre en la historia de Salud UI y de la Historia Clínica Electrónica Nacional, y hemos hablado hasta el infinito de lo importante que era dar continuidad asistencial, darle soporte a la continuidad asistencial. Para dar un buen soporte a la continuidad asistencial necesitamos disponer de datos, de los datos relevantes, para que nos permitan tomar decisiones. Decisiones que a veces, como bien decían, pueden ser instantáneas, a veces pueden tener más tiempo, pero cualquiera sea la circunstancia, siempre requiere de información de calidad. Y cuando nos enfrentamos a analizar la historia clínica, nosotros, y sobre todo los clínicos, inmediatamente pensamos en la historia de policlínica, la historia de la emergencia, las recetas, los estudios paraclínicos, pero la historia clínica contiene otros documentos, como nombraban hoy, una voluntad anticipada, el ejercicio de los derechos de limitación de esfuerzos terapéuticos, consentimientos, una cantidad de otros documentos que, si bien no son estrictamente nuestros documentos clínicos, son de enorme impacto en el momento de tomar una decisión. Entonces nos encontramos, yo que vengo del área ahora desde hace muchos años de las emergencias médicas, nos encontramos con una realidad. Las instituciones de los prestadores integrales en general, la mayor parte de las veces manejan mucha información que es intrainstitucional. Nosotros, como emergencias médicas, estamos siempre en la postura interinstitucional. Nuestros pacientes todos tienen un prestador integral, además de la historia que puedan tener en la emergencia médica. Y además, por supuesto, podemos agregar, pueden tener una historia del Fondo Nacional de Recursos, una del Banco de Seguros del Estado, pueden haber tenido asistencias en otras emergencias médicas o en otros prestadores en el interior, y nosotros siempre andamos recolectando una cantidad de información de muchos procesos que se han dado en distintas instituciones. Pero además, en general, nosotros vamos a enfrentarnos a una situación asistencial breve donde tenemos que ser muy concretos, muy rápidos y muy eficientes en manejar la información para tomar decisiones. No tenemos una consulta de 1 hora ni 5 consultas para tomar decisiones. Es una consulta. Y hoy, las emergencias médicas somos grandes consumidores y hinchas de la Historia Clínica Electrónica Nacional, porque nos permite por lo menos acceder a información de esos otros prestadores. Pero la realidad es que yo voy a ver la historia y me aparecen 30 documentos de este paciente. Tengo que seleccionar cuál quiero mirar. Busco y abro uno y dice control normal, vuelve dentro de 30 días. Abro el segundo y dice repite medicación. Y cuando quiero ir a buscar el documento que me va a traer información, se me fueron 15 minutos de la consulta. Entonces, para nosotros, el proyecto resumen de historia clínica del paciente es el proyecto. Es lo que a nosotros nos va a permitir disponer rápidamente de esa información clínica y de estos otros documentos. De saber
que el paciente tiene una voluntad anticipada, que el paciente tiene un documento de limitación terapéutica. Lo hablábamos con Rosario ayer, que yo le consultaba cómo manejar los ejemplos y comentábamos esas historias. Emergencia médica que llega a un domicilio, atender a un paciente, gran revuelo, paciente grave, y el médico, uno cuando está en la ambulancia, llega con todo un bagaje de cosas que deposita rápidamente, va, ve, intuba, pone la vía, saca. Ese paciente tenía un documento de limitación de esfuerzo terapéutico. Saltó cuando el paciente estaba en terapia intensiva, que era algo de lo que se suponía que no tenía que suceder. Nos pasa cuando vamos a atender a un paciente no muy añoso, paro, uno llega y baja con toda la adrenalina, con el bolso, intuba, ventila, reanima, y cuando querés creer aparece que había una voluntad anticipada porque el paciente tenía, vaya no a saber qué. Ya a esa altura, el documento, la voluntad anticipada, estamos de alguna manera en nuestro querer hacer y hacer bien, vulneramos sin querer decisiones y derechos de cosas que los pacientes ya habían decidido, analizado, manejado y que para nosotros serían imprescindibles para poder manejar esas situaciones a veces que requieren decisiones en poco tiempo con información de calidad. Entonces, ni que hablar de otras mucho más frecuentes, de ir a ver un paciente que tuvo un accidente laboral, una internación en el Banco de Seguros del Estado y ahora tiene un dolor y hay que empezar a averiguar si esto es consecuencia del accidente, entonces tiene que volver al sanatorio del Banco de Seguros del Estado o tiene que ir a su prestador integral porque es otra cosa, 1000 veces los llevamos a donde no es y después los tenemos que ir a buscar y llevarlos a otro lugar porque no corresponde en la línea lógica de la patología. Entonces, para nosotros es la mejor noticia saber que vamos a trabajar en resumen del paciente. Por más, como dice Rosario, que nos va a llevar X tiempo, es cuestión de empezar, de trabajar, de poder colaborar con la gente de informática para poder realmente identificar y poner todos los datos necesarios pero no excesivos, porque la calidad también pasa por ser muy asertivo en elegir lo que hay que mostrar y cuándo hay que ver, porque si empezamos a ver todo lo que es importante, terminamos haciendo un documento infinito. Entonces, eso es un trabajo muy importante que hay que hacer en conjunto para poder generar esta herramienta que no dudo que impacta en todos los ámbitos, pero en particular en el que me es más conocido en este momento, que es la emergencia móvil en domicilio, va a ser realmente extremadamente importante. Muchas gracias. Uno piensa siempre en muchos ejemplos que nos ocurren, además los que hace algunos años que somos médicos, y mientras usted hablaba pensaba qué decisiones diferentes hubieran sido en algún paciente de los miles que uno tiene, como cuando a mí me ocurrió que un joven médico en mi localidad me llamó para que lo ayudara a decidir en un paciente que estaba cursando un accidente cerebrovascular con desviación de rasgo y disártria muy clara. Y era un paciente secuelar, con una desviación de rasgo y disártria secular y tenía un fenómeno metabólico. Él no tenía por qué saberlo, en ningún lado estaba escrito eso y si no hubiera sido uno que conocía al paciente se hubieran desencadenado una serie de procesos para atenderlo como neurológico, un evento cerebrovascular, cuando en realidad tenía un episodio metabólico. La importancia es suprema. Te agrego una anécdota. Hace muchos años en la puerta del Hospital Maciel llegó un chico de 16 años con una hemiparesia. Se había caído de una bicicleta. Imagínense todo lo que es, aparte de Añares, muchos años que para conseguir una tomografía había que empezar a llamar al director del hospital, pedir 17.000 autorizaciones, conseguir una ambulancia que lo llevara a algún lugar, todo se desencadenó, éramos 10 tratando de resolver las cosas. Y a todo eso llegó el papá y nos dijo que todo eso lo tenía de nacimiento. Exacto. Y cortamos a tiempo, pues yo decía, andaba en bicicleta, sí, andaba en bicicleta con su hemiparesia. Y no lo llevamos al tomógrafo y todo un despiole de vueltas y cosas, porque tuvimos un familiar que llegó a tiempo. Esas son las cosas que no nos deben suceder hoy, siglo XXI. Exacto. Bueno, entonces, de la emergencia prehospitalaria, vamos a pasar ahora a alguien que tiene mucha experiencia no solo en eso, sino además en la urgencia. El doctor Norberto Liñares es médico internista, emergencista y diplomado en gestión de servicios de salud de la UDELAR, profesor agregado de emergencia del Hospital de Clínicas, integrante del Grupo Asesor Médico para la elaboración de CMD de emergencia, integrante de la Comisión de Red del Hospital de Clínicas, entre otros tantos aspectos a destacar de su currículum. En aras de la brevedad,
Y ahora ya llegamos al hospital, doctor Liñares. Entonces, le vamos a consultar. ¿Considera que el resumen del paciente es útil, tal vez únicamente o preponderantemente para situaciones clínicas de urgencia-emergencia, para atenciones no programadas, que es algo de lo que se vino hablando hasta ahora, o puede tener otros usos beneficiosos? ¿Cuáles visualiza dentro de los otros usos beneficiosos? En el servicio de emergencia del Hospital de Clínicas, ¿cuál es el impacto más relevante que puede tener el resumen de la historia clínica, que es de lo que estamos hablando? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Y muchas gracias, Helene, porque yo también trabajé en emergencia médica móvil y me he encontrado con situaciones muy similares. Y toda su reflexión realmente es algo que se traslada a los servicios de emergencia también, muchas veces, muchas veces. Por lo tanto, está de más decir que un resumen clínico puede aportar muchos elementos de ayuda al técnico, al equipo de salud, frente a ciertas conductas, y también ubicar a la situación de un paciente, estadificarlo al paciente, porque nosotros tenemos que recibir varias informaciones, entre ellas en qué estado estaba el paciente previamente. Pero también a la pregunta que usted dice, sí, nosotros visualizamos algunos otros aspectos. Inclusive antes de entrar acá estuvimos intercambiando con los amigos, el ingeniero y los colegas. Yo provengo de un hospital universitario, formador de recursos humanos. Ni que hablar de que la información clínica que nos viene y que a la vez nosotros generamos es relevante porque asegura la trazabilidad y la continuidad asistencial de los pacientes. Inclusive en el momento de la referenciación hacia el hospital de clínicas o la contrarreferenciación, cuando nosotros tenemos que luego derivar al paciente o a sala de internación o a un CTI o a la casa, a un centro primario de atención. Creo que en esto tiene que estar, obviamente, está reflejado todo lo que es la información de los actos médicos, tiene que estar consignado luego a posteriori, ¿verdad? Los actos médicos ejercidos sobre el usuario de salud, y además con algunos otros aspectos que como universitarios también nosotros hoy en día estamos deteniéndonos y analizando lo que es el resumen clínico, pero también otros aspectos de la historia clínica. Hay aspectos que seguramente, y a lo largo de las charlas de las que yo he participado de los grupos asesores, han habido intercambios, por ejemplo, en aspectos jurídicos, los resúmenes clínicos como parte de una historia clínica con valor jurídico, porque todos los aspectos que estén consignados y datos que se agreguen a ese resumen clínico, que a la vez va a ser utilizado por prestadores, tiene que estar en una consonancia con aspectos completos, tiene que tener gramaticalmente aspectos que puedan ser claramente reproducibles, con datos clínicos relevantes, ¿no? Y además sometido a una responsabilidad jurídica, ¿no? Muchas veces los formularios que están en la historia clínica electrónica y también los resúmenes clínicos son sometidos a auditorías. Yo he participado en comisiones de auditoría y a veces tenemos que limitarnos a lo que se tramite en la historia clínica. Y a veces esas situaciones, cuando no están completas, dejan muchas dudas. Por lo tanto, creo que el trabajo continuo de agregación de aspectos que también involucren a aquellas profesiones que nos puedan aportar para agregar datos y consolidarlos puede ser muy importante. Voy a agregar un elemento más que nosotros sí lo tenemos incorporado y lo estamos llevando adelante en el desarrollo de la historia clínica electrónica que tenemos en el hospital y en particular en lo que concierne a mi servicio y en el resumen clínico. Es un hospital formador de docencia, o sea, son aspectos que además se agregan a la docencia, a la investigación, a las publicaciones. Ya han habido publicaciones basadas en elementos de resúmenes, de aspectos, de datos muy importantes. O sea, en el quehacer de lo que es en un sistema de salud, el tratar de impulsar, de que la medicina pueda, digamos, seguir desarrollando y ayornándose a los elementos que hay hoy en día, la docencia, la investigación y la extensión nos resulta muy importante.
En resumidas cuentas, digo, la parte deontológica, que es el deber profesional y el deber de la profesión, son aspectos que deben estar consignados allí y los ejemplos que se han dado son aspectos que lo involucran. Muchas veces son situaciones muy, las que se plantearon acá, que son difíciles de dominar de antemano en un servicio de emergencia. Los datos clínicos de un resumen clínico de emergencia, en general, en una puerta, y en situaciones como le pasó a la medicina prehospitalaria, que tiene que actuar porque no tenemos acceso a ese resumen clínico en tiempo. También nosotros nos vemos obligados deontológicamente a actuar. Entonces, a veces es mejor una marcha atrás después, pero no dejar en blanco eso. Por eso la accesibilidad, la mantención de esas herramientas informáticas para el cuerpo médico y los equipos de salud van a resultar muy importantes y tenemos que mejorarla día a día con distintos aspectos. Muchas gracias, doctor Liñán. Muchísimas gracias por el aporte. Continuando con el panel, este panel creo que tiene un valor superlativo, porque a los médicos nos cuesta decir, ahora va a hablar el que sabe, porque ahora va a hablar un ingeniero. Entonces, si no ponemos un poco de humor después de todas estas horas, entonces le agradecemos al ingeniero Jorge Avín, que es máster en Ingeniería de Computación por la UDELAR, en Sistemas de Información Cooperativos, fue integrante del Consejo Directivo Honorario de AGESIC hasta julio del 2020, trabaja en Médica Uruguaya, consultor internacional del BID, se desempeña en Dirección y Supervisión General sobre arquitectura de la plataforma de gobierno electrónico. En la UDELAR colabora en la Fundación Centro de Ensayos de Software, entre otras tareas de investigación. Al ingeniero Avín, como comentario, saber, sin duda la implementación de un resumen del paciente posee una complejidad técnica muy importante. En la medida que los países han avanzado en la implementación de historia clínica electrónica nacional, se ha pasado de la generación manual de los resúmenes a la generación automática de los mismos, siendo hoy la implementación más recomendada a nivel internacional. Le preguntamos, y que nos dé la opinión, qué desafíos y qué ventajas visualiza para la implementación automática por parte de las instituciones del resumen de historia clínica electrónica, y qué recomendaciones técnicas realizaría para que la implementación sea lo más exitosa posible. Minoría. Yo encontré por ahí una definición muy concreta que decía que el resumen tiene que proveer la información más esencial, relevante y usable, ajustada a las necesidades del lugar de atención o del punto de atención. Eso implica una serie de atributos de calidad que tiene que tener el resumen. El resumen tiene que estar actualizado, tiene que ser preciso, tiene que ser comprensible, inclusive en otros idiomas. O sea, ahora no estamos viajando, pero normalmente nosotros viajamos y podemos tener necesidades de salud fuera del país. Y contar con un resumen que pueda ser interpretable. A veces no lo podemos interpretar acá porque tenemos problemas de escritura, aunque sea escritura electrónica. Y más aún cuando nos encontramos de repente en situaciones que estamos con otros idiomas. Entonces por eso es importante. La disponibilidad, la accesibilidad, la seguridad y que sea verificado. Yo estoy convencido que es un mecanismo automático. O sea que tiene que generarse automáticamente por medios informáticos. Pero tiene que verificarse por medios manuales, por los que saben de salud. Y tiene que verificarse, sí, ahí los tenemos que apoyar con todas las herramientas. No vamos a tirar un resumen y después un montón de documentos clínicos que pueden ser enormes para que alguien diga, este resumen está completo o no está completo, está actualizado o no. Ahí tenemos que trabajar en encontrarle la manera de facilitar al que vaya a hacer la verificación, de tener herramientas buenas como para poder hacerlo y saber que esa verificación es confiable. Porque ahí se nos presenta otro problema, ¿no? Sí, está verificado, pero está bien verificado. Va desde el punto de vista de contenido. Es cierto que nosotros avanzamos en la semántica y tenemos un gran desarrollo en la historia clínica electrónica, más con el conjunto mínimo de datos, etcétera,
y tenemos información semántica que nos permite, cuando la fuente de información es la historia clínica, que yo creo que hay otras fuentes de información para el resumen que no son de la historia clínica y hay que determinarlas y saber cuáles son. Pero cuando es la historia clínica, está definida, está bien clara la semántica cuál es. Sin embargo, yo pregunto, no va todo. ¿Cómo distinguimos electrónicamente, automáticamente en un programa informático, que tal información que cumple con la definición semántica tiene la relevancia tal que sea incorporada al resumen? Y pongo un ejemplo de un procedimiento. Cirugía de meniscos. Va al resumen como procedimiento. Tiene relevancia. Pero para mí es un procedimiento operatorio. Está codificado. ¿Sí? Entonces acá hay que agregar otro elemento más. Hay que agregar reglas. ¿Sí? Y cuando hablo de reglas, estoy hablando en el sentido informático. Las reglas tienen contenidos, tienen una determinada sintaxis, o sea, tienen sujetos, predicados, elementos de decisión, hay una sintaxis que respetar, que puede parecer complejo de repente, pero en realidad no lo es una vez que nos acostumbramos a usarlo. Y después informáticamente disponemos de motores de reglas que nos permiten automatizar esa toma de decisiones en la medida que fuimos consistentes con eso. Yo creo que eso es importante agregar a lo que ya tenemos, a la semántica que tenemos, para poder hacer el procesamiento automático. Y naturalmente nos vamos a equivocar. Y eso nos pasa siempre. Y vamos a tener que ir refinando eso progresivamente. Entonces, yo me hago otra pregunta. ¿Sí? Es que el resumen digital, por supuesto que es algo vivo, ¿sí? Y como algo vivo, nosotros lo podemos construir informáticamente, como nosotros le llamamos on the fly, es decir, al vuelo, en el momento. ¿Sí? O lo podemos construir a priori e ir guardándolo, actualizándolo cada vez que se produce un evento, cuyas reglas indican que lo tenemos que tomar en cuenta y que actuar en consecuencia. O podemos tener una mezcla de las dos cosas. Tienen ventajas e inconvenientes cada una de ellas. El on the fly y que cada cambio que hacemos se adapta automáticamente. Como desventaja puede ser un poco más lento. El otro es una estructura más rígida, es una estructura más parecida a lo que le pasa a un CDA, entonces la actualización de los datos, el descartar un dato porque ya no es relevante en determinado momento, etcétera, se hace más complejo. Y quizá tengamos que ir a un modelo híbrido. Es una propuesta para discutir con los colegas, ¿sí? En cuanto a cómo representamos la información. Entonces, una vez que definimos, que tenemos, que sabemos de alguna manera, a través de la semántica, qué datos tenemos, a través de las reglas, sabemos cómo los incorporamos y definimos el modelo en el cual estructuramos eso, tenemos que preguntarnos, bueno, en la posición en la que estamos actualmente hoy, el sistema informático de salud, ¿sí? O sea, la plataforma de salud, que yo conozco profundamente porque participé desde los inicios en su construcción, la red de salud, los datos que tenemos hoy a nivel de historia clínica, ¿estamos en condiciones de desarrollar esto? Yo creo que sí. Yo creo que a la red, a la plataforma de salud hay que hacerle ajustes, a la red actual también, sobre todo en algunos elementos. Digo, yo esto ya lo he discutido algunas veces. Y sobre todo tenemos que cambiar el modelo, abandonar el modelo tan estructurado, tan rígido que tiene un CDA basado en XML, y tendríamos que ir a sistemas documentales más prácticos, más dinámicos, como puede ser una representación, perdón el tecnicismo, pero una representación en JSON y usando bases de datos documentales. Acá no sé si, acá yo tengo una duda, no sé si tenemos que firmar electrónicamente los resúmenes digitales, eso lo desconozco,
eso puede ser un impedimento para aplicar alguna de las cosas que estoy diciendo, ¿sí? Realmente no lo sé. Pero creo que estamos en condiciones técnicas de poder plantearnos esto en etapas, obviamente, ¿sí? Con cuidado, pero creo que podemos empezar a trabajar pensando en el año que viene, pensando también en revisar un poco las lecciones aprendidas a través de la implantación de la historia clínica electrónica nacional, mismo de la API y de las bandejas que hemos hecho recientemente, ¿sí? Y yo creo que tenemos que ir a un sistema único. O sea, los datos son los mismos, podemos hacer un único sistema para todo el país, para todas las instituciones, que abarate costos, facilite la implementación y vaya evolucionando conforme a las necesidades y lo que vayamos descubriendo que tenemos que mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Cuando se planificaban estas actividades, hasta los últimos días, siempre había alguna incertidumbre. Yo lo miro a Pablo, que está aquí, a la doctora Terrechi, teníamos la incertidumbre. Son momentos, puede parecer raro para quien esté mirando en este momento que yo esté aquí sin haber dicho la palabra pandemia una sola vez. Creo que es la primera vez en 10 meses que no la dije al principio. En nuestro entender, son los momentos los que hay que hacer esto. Porque, por supuesto, más allá de las vicisitudes cotidianas, de las 30 o 40 horas por día, que no sé cómo se hace para en un día meter 30 o 40 horas de parte de casi todos trabajando en esto, siempre se debe realizar esta tarea trascendental para cuando esto pase, que esto va a pasar en algún momento, tengamos todos los elementos y no tener que ponernos sobre la marcha, como a veces pasa, como a veces con algunas cosas, para llegar a ciertas conclusiones. Sí. Yo no lo quise nombrar, me pareció que no. Pero... Exactamente. Imagino el estrés que deben tener. Imagino que por aquí van a salir algunos elementos, no de hoy, quiero decir, para medir el estrés, algo que los médicos queremos que se mida de alguna forma y siempre es tan difícil. Medimos el colesterol, medimos la glicemia y bueno, vamos a poder medir indudablemente con exactitud los niveles de estrés. Qué suerte que no hay aparatos hoy disponibles, porque si anduvieran por el Ministerio de Salud, creo que ya habrían terminado su vida útil. Muy bien, comenzamos en una ambulancia, llegamos a una emergencia, tuvimos la opinión de un ingeniero y ahora vamos a pasar de la perimetral hacia afuera, porque de FEPREMI, Salud Digital, el doctor Gabriel Chegüem, que es médico, formó en Gestión y Economía de la Salud, en Informática en Salud, se ha desempeñado en cargos de dirección en el ámbito público y privado, actualmente trabaja en FEPREMI, Salud Digital, como médico asesor en Informática en Salud y como subregional de la Regional Este de ACE. Es miembro del cuerpo docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Uruguay. Los más pensados dicen que como yo reivindico siempre ser del interior, lo dejé para el final. El doctor Chegüem le vamos a plantear algo sobre recomendaciones y estas exposiciones encadenadas, donde una respuesta motivó reflexiones del otro. Existen recomendaciones internacionales que enfatizan la importancia de contar con toda la información relevante, y por eso estoy uniendo con lo que acaba de expresar el ingeniero y poniendo hasta un ejemplo muy didáctico, una patología traumatológica vulgar, probablemente. Es necesario contar con toda la información relevante y recomendada en estándares para que el resumen del paciente sea utilizado con confianza por parte de los equipos de salud, lo que garantiza una buena cobertura en la implementación. ¿Y qué rol puede jugar la validación por parte de un profesional de la salud, por parte de un ser humano, en caso de la generación automática de un resumen de paciente y cómo implementar dicha validación? ¿Cómo la implementaría, en su opinión? ¿Qué podría suceder si a su vez la información es incompleta, está desactualizada? Son algunos de los cuestionamientos que, por supuesto, exceden los pocos minutos que se tienen, pero donde nos parece fundamental su opinión. Bien.
No es fácil hablar después de los expertos y sobre todo de las dos áreas que nos convocan, que son áreas muy particulares y muy especiales, el sector salud y el área de la informática médica. Creo que esa confusión, que es lo que nos maneja, que la informática en salud es lo que la hace atractivo, pero además le da una cierta complejidad que por suerte existe, porque cuanto más compleja, más problemas nos resuelve. Y yendo a la pregunta puntual que hace Asqueta sobre la recomendación de si un recurso humano valida el resumen, tendría que hacer algunas consideraciones antes. Primero, que estoy de acuerdo con el planteamiento que hicieron ustedes y sobre todo lo que dijo Avin, de que el resumen se tiene que formar automáticamente. Es imposible que no sea así, armar un resumen para las características y las necesidades clínicas que nos dijeron los clínicos, ¿no? ¿Por qué? Y ahí es importante definir, y yo creo que lo más complejo de todo es definir el todo de esa pregunta que dicen ustedes irrelevante. O sea, ponernos de acuerdo en qué es todo y qué es relevante, sin que pierda la característica de resumen. Digo, porque todo irrelevante lo tenemos en la historia. Ahora, para que sea un resumen, ese todo y ese relevante, hay que tener mucha capacidad de gestionarlo. Y lo dijo Rosario al inicio, uno cuando mira o cuando lee internacionalmente cómo resolvieron esto, es un tema que le lleva muy tiempo y yo creo que tiene una máxima que es la que tenemos en informática en salud, que además es que nunca está resuelto el problema, siempre lo estamos construyendo, nunca hay un producto finalizado. En salud y informática los productos siempre están en construcción. Entonces ahí me voy a ir a la última parte de la pregunta. ¿Qué pasa si no está completa y no existe? Es que va a pasar, lo dijo Luis, lo dijeron los clínicos, va a pasar, nos va a pasar y nos va a seguir. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Es minimizando esos errores y esa falta de información. Y lo vemos en el proceso de la historia. Antes, como lo describieron ellos claramente, cuando estaba el papel, tenían una falta de información que podía llevar a los errores. O esa información la tenemos y después la vamos a tener más resumida y más estándar. Entonces, yo le sacaría un poco de estrés, que no es menor, o sea, porque no tener la información o tenerla mal, sin duda que tiene una repercusión asistencial. Puede llevar un error médico, un error asistencial. Pero lo que tenemos que ver es del lado positivo en la construcción. En la medida que vamos teniendo, esos errores se minimizan y, vuelvo a repetir, no creo que en ningún momento tengamos el producto excelente. Si tenemos el producto excelente, hay algo que nos está pasando porque no está bien. Entonces, ahí en ese marco, volvemos un poco a la discusión que teníamos, que la tuvimos afuera, sobre las dos áreas que estamos trabajando. La informática, que bien definieron, informática es 010101, y la medicina, que es un gris. Entonces, esa habilidad, ese arte, como lo dijo usted cuando estábamos ahí hablando, y dentro de la ciencia y la tecnología reconocida que es de la informática, es la habilidad que hay que hacer la construcción. Y la experiencia me ha dicho que se puede. Se puede y se tiene muy buenos resultados. Porque además implica, dentro de otras áreas, es lo asistencial que están precisando, lo informático, cómo saco el dato, además cómo contemplo lo legal. Él lo mencionó, el resumen tiene que ir con una firma, y fue una discusión que tuvimos cuando discutíamos el GAM. En realidad hay alguien que tiene una tutoría sobre esa información, que si es un resumen y estamos pensando en una historia nacional, se va a alimentar de su proveedor, en este caso FEPREMI, con la móvil que tenga, y si pasa por una emergencia la va a pasar, y ese resumen son elementos que van a conformar y que en realidad, ¿quién pone la tutoría? O sea, ¿quién valida ese resumen, ¿no? Sin duda que el Uruguay tiene sus leyes y hay en un marco donde tenemos que trabajar y tenemos flexibilidad, a veces no. Sin duda que eso es responsabilidad del proveedor, o sea, del asegurador, del que tiene que manejar, porque es el que va a mantener esa información arriba. Entonces, esos aspectos son bien interesantes, no limitantes, pero son bien disparadores.
Otro tema muy importante que se habló, que lo hablábamos previamente, que él hablaba de si lo entendemos, el léxico, si lo vamos a atendernos en otro país. Y eso, por suerte, la tecnología no lo resuelve, lo manejamos con estándares, nosotros codificamos, y Uruguay, por suerte, Salud y en particular, Chapó, una de las primeras cosas que trabajaron son con los estándares, y en la medida en que nosotros trabajamos en nuestras propias herramientas con estándares, esa codificación al final, la experiencia que contaba Alvin, que cayó en Seúl, en el hospital, y tuvo que hacer un resumen, cuando vaya codificado le van a leer el código SNOMED o el que le corresponda y lo van a traducir en el idioma necesario y va a saber qué es lo que tiene, y no como nos contó que tuvo que hacer él ahí condoleciente haciendo un resumen de historia en la computadora para llevársela a la médica de Seúl. Entonces, esas características creo que son bien importantes. ¿Quién convalida o quién valida la información? Y ahora vuelvo a la pregunta original. A mí no me parece práctico y creo que es irrealizable que un recurso humano valide los resúmenes. Porque es materialmente imposible y si lo queremos hacer es carísimo y vamos a tener errores. O sea, tener a alguien validando resúmenes que se generan de diferentes proveedores es una situación que no es viable. Creo que lo que tiene que ser es la herramienta. La herramienta nos tiene que validar eso con estándares, con decir qué es lo que nos vamos, en la construcción que estamos hablando. Bueno, el resumen va a ir esto, esto y esto. Y eso lo generalizamos, se valida, se trabaja y después dice, che, esto no sirve, o sea, las operaciones de rodillas sabes que no, o sí, las dejamos. En definitiva, y para contestar la pregunta, yo creo que la validación de los resúmenes lo van a dar los clínicos en el uso. Nosotros tenemos que aprender esto, hacerlo funcionar. La experiencia que nos pasó a nosotros en FEPREMI cuando arrancamos es lograr una adhesión a la historia. Y básicamente una de las cosas es que haya credibilidad en el usuario, cuando hablo usuario, es del médico. Y al principio hay algunas cosas, pero después empiezan a adherirse, empiezan a entender que hay información que les sirve. Y ahí viene el punto crítico, en el momento en que los clínicos entienden la herramienta y la empiezan a utilizar, es cuando nos empiezan a reclamar. Cuando les empezamos a reclamar a los informáticos, ahí estamos en el punto óptimo, porque ahí es donde estamos construyendo la herramienta, porque hay necesidades que la tecnología nos va a resolver y que vamos a ver cómo hacemos de 0 a 1 mantenerlo en un gris. Entonces, yo creo que la validación a la pregunta es el uso. A lo que decía bien, me voy a subir, discúlpame, cuando él hablaba de una herramienta única. Puede ser, yo no lo tengo muy claro. Lo que sí me parece que la política que viene llevando Salud y es determinando estándares y manejando, nosotros en el Uruguay todavía tenemos, si es cierto que venimos muy bien y muy maduros, todavía no tenemos una simetría de herramientas. Cuando hablo de herramientas, son de herramientas informáticas en el registro electrónico, para decirlo en criollo, historias clínicas electrónicas. No todos son iguales, no todas son parejas, ni no todas tienen la misma capacidad y tecnología. Se viene llegando y se va a avanzar. Quizás que cuando... Por eso yo creo, lo otro que me parece que es importante, que es una cosa que está haciendo Salud, y es tratar de emparejar, de tener una línea base de funcionamiento sobre la herramienta, y a partir de ahí sí empezar a pensar, bueno, hacemos una herramienta única o no, o la vemos. Pero en concreto a la pregunta es, no me parece válido un recurso humano validando esto porque es materialmente imposible. Va a haber errores, falta información, sí, va a haber. Y tenemos que aprender a vivir con eso para mejorarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta. Sé que estamos excedidos de tiempo. Bueno, no estamos absolutamente excedidos de tiempo, así que lo que nos resta es agradecer la generosidad del panel, doctora Indarte, doctor Liñares, doctor Chegüen, ingeniero Avín, y por supuesto todos quienes están siguiendo esto en remoto, que han tenido la paciencia y esperemos que haya servido para aprendizaje y para intercambio de experiencias mutuos, que por supuesto siempre desde Salud.uy estamos prestos a recoger para seguir progresando. Muchísimas gracias. No, soy más chiquito.
No, a ver, simplemente dar las gracias, director, por favor, al lado. Dar las gracias, un precioso panel con el que terminamos. Un gusto escucharlos y aprender de cada uno de ustedes, así como con este panel, con los demás. La verdad que fue muy, muy satisfactorio y muy rico en todas las opiniones, sugerencias, comentarios que se llevan adelante. Son proyectos que venimos hablando en el comité de dirección, así que bueno, nos llevamos un montón de insumos de lo que es el ecosistema para trabajarlos internamente y a veces es necesario estas charlas, ¿no? A veces, esto es lo que la pandemia a veces no nos permitió. En este año no tuvimos tanta asiduidad de grupos de trabajo ni en comisiones, pero bueno, esperemos que el año próximo así se suceda y podamos trabajar colectivamente en este programa, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que dice Pablo, lo había dicho hace un momento, es imprescindible que tengamos estos intercambios, y lo que tal vez no dice al inicio, en el cierre, les dejamos el saludo del señor Ministro de Salud Pública, que agradece que como autoridad sanitaria el Ministerio pueda tener como una parte de todo el sistema todos los insumos que aquí se están. Además, hoy hubo participando en los paneles, en la moderación, muchos de los profesionales que son funcionarios del Ministerio de Salud Pública y a quienes les tenemos que agradecer públicamente que además de trabajar todos los días en temas de la pandemia se han hecho un lugar, como por supuesto nuestros panelistas y los que han trabajado ayer y hoy. Así que bueno, muchísimas gracias a todos de parte del Ministerio. El agradecimiento a todos, participantes y expositores, y nos veremos el año próximo en una nueva jornada de salud hoy. Muchas gracias.